estamos en fin de semana del Gran Premio de Hungría y, amigos, es el momento de la guía previa de este Gran Premio de Hungría del año 2023 y de responder la pregunta que a todos nos está quemando por dentro. Si, por fin, vamos a ver en Hungría la 33 o no. Spoiler, no lo sé. Si lo supiera, estaría ahora mismo... habría ganado la lotería, básicamente, si lo supiera. Pero sí que es una de las... Yo creo que de las mejores opciones que hay en este año para poder ver la 33 de Fernando Alonso. Guía del Gran Premio de Hungría del año 2023, el lugar en el que Fernando Alonso consiguió su primera victoria en el año 2003, la segunda de 3 balas en la recámara, vamos a decirlo así, el propio Fernando Alonso lo señaló en el calendario a principio de temporada, la segunda oportunidad después de Mónaco, que por 84 milésimas y un neumático medio no fue la primera y la bala vencida, de conseguir la ansiada 33, en un circuito Hungaroring, que es un circuito, como digo, que tiene un sabor muy especial y guarda muy buenos recuerdos para Fernando Alonso. Circuito de Hungaroring que se estrena en el año 1986, igual que el Gran Premio de Hungría. Gran Premio que se celebra el 10 de agosto del año 1986 y era una carrera importante en aquella época. Vamos a hablar un poquito de historia porque era la primera carrera detrás del telón de acero. No sé muy bien por qué Bernie Ecclestone tenía bastante interés en celebrar una carrera detrás del telón de acero, de celebrarla en la zona de lo que era por aquel entonces la Unión Soviética. Había estado en conversaciones Bernie Ecclestone con la gente de Moscú y él lo que quería era más o menos tener un circuito urbano parecido a Mónaco, pero en ese lugar no fructiferó las conversaciones con Moscú y finalmente se hizo esta carrera en Hungría. Lo dicho, Ecclestone quería un circuito que fuera una especie de Mónaco, pero en Hungría el gobierno local dijo que no, y más o menos llegaron a un entente y se construyó el circuito del Hungaroring en 8 meses en un patatal. Esto no es broma, esto es en serio. El circuito está en un campo de patatas. El Hungaroring está en un campo de patatas. De hecho, se le llama muchas veces también el plato llano porque no hay apenas cambio de altura en el circuito. La cuestión es esa, se celebró la primera carrera en el año 1986, una carrera que nos dejó momentazos como este que se ve aquí tan pequeñito, pero que en edición seguro que vamos a poner más grande, del adelantamiento que le hizo Nelson Piquet a Ayrton Senna por el liderato. Nelson Piquet fue el primer ganador de este Gran Premio y le hizo una pasada espectacular por fuera en lo que era la primera frenada de la primera curva del Gran Premio de Hungría, de este circuito de Hungaroring, que, como digo, alberga un sabor muy especial para Fernando Alonso porque en el año 2003 ocurrió esto. Primera victoria de Fernando, carrera magistral de Alonso que salió desde la pole, además, segunda pole de Fernando en esa temporada, la primera la consiguió en el Gran Premio de Malasia, terminó además también con la vuelta rápida, terminó incluso doblando a Michael Schumacher, y es un circuito en el que Fernando Alonso tiene recuerdos agridulces, muy especiales. Es un circuito que ha marcado mucho la historia de Fernando Alonso, el del Hungaroring, primero por esa victoria inaugural en el año 2003, luego lo que pudo ocurrir en el año 2006, creo que todo el mundo se acuerda de aquel fatídico incidente con la tuerca, con Fernando Alonso liderando después de salir bastante atrás, porque hubo un lío en los entrenamientos libres en los que Fernando bloqueó a Robert Dornbos, le pusieron una sanción, salió por detrás de la carrera. Fin de semana en el que Pedro Martínez de la Rosa consiguió el podio en este año 2006, Fernando Alonso iba primero, tuvo un problema con la tuerca, abandonó. A pesar de todo, ganó el campeonato. Año 2007, por supuesto, el inicio de la guerra, o uno de los inicios de la guerra interna en McLaren entre Lewis Hamilton y Fernando Alonso. Toda la polémica que tuvimos en aquella clasificación, con Fernando no esperando para que Hamilton llegara tarde al semáforo y no pudiera hacer la última vuelta. Esa imagen de Ron Dennis agarrando casi por el pescuezo al fisio, a Fabri de Fernando Alonso para llevárselo hacia adentro y cantarle las 40. La rueda de prensa del día siguiente de Alonso mordiendo la manzana. No sé, fue un gran premio espectacular, un montón de imágenes icónicas que nos dejó este año 2007. Año 2009, que esto es igual algo que se os ha olvidado a algunos de los más jóvenes, pero Fernando Alonso consiguió en el año 2009 la pole position en el Gran Premio de Hungría, una de las poles más extrañas porque se borraron todos los tiempos. A mitad de la Q3 cayó el sistema de tiempos y nadie sabía quién había hecho la pole en el pesaje. Decía Fernando que se enteraron pues el uno preguntando al otro, oye, ¿tú qué tiempo has hecho? Yo tal, y ahí más o menos descubrió que hizo la pole Fernando Alonso, salió en la primera posición y después de la primera parada otra vez una tuerca le falló y tuvo que abandonar. En el año 2014, casi victoria de Fernando Alonso, se la robó el renacido, el resurgido Daniel Ricciardo. Fijaos la imagen, Fernando liderando por delante de Hamilton y de Daniel Ricciardo. Segunda posición para Fernando Alonso, que fue el mejor resultado que había tenido Fernando hasta el pasado Gran Premio de Mónaco, donde consiguió esa segunda posición. Y luego, fuera también de la esfera Fernando Alonso, pues tenemos otras imágenes icónicas, como en el año 2020 cuando Verstappen choca en la vuelta de formación y pese a ello consiguen reparar el coche en Red Bull y termina en esa segunda posición. En el año
2021, la victoria de Esteban Ocon, que mal envejecido esta foto, una carrera caótica con los problemas que hubo en la salida, con esa salida además de Lewis Hamilton solo ante el peligro con el resto de 19 coches dentro de los boxes para cambiar de neumático de seco a neumático intermedio. En fin, un circuito que pese a que pueda parecer un pelín aburrido, nos ha dejado imágenes bastante interesantes. Este es el trazado en el que se va a disputar el Gran Premio de Hungría durante este fin de semana. Es un trazado que se mantiene impermutable desde la primera carrera que se hizo en el año 1986. Es un trazado que os puedo decir que tiene 14 curvas, ahí lo veis, 8 a derecha, 7 a izquierdas. No es uno de los circuitos más largos de la temporada, son 4.381 metros de longitud. Durante mucho tiempo era el segundo circuito más corto del calendario después de Mónaco, luego se han añadido otros como el Autódromo Hermanos Rodríguez, que está rozando también con los 4 kilómetros, así que es un poquito más corto que este de Hungaroring, pero lo importante, es un circuito corto, es un circuito ratonero, es un circuito estrecho, el lugar más ancho tiene 15 metros, el lugar más estrecho está entre 10 u 11 metros. Como decíamos antes, bastante llano, hay poca diferencia de altura, solamente 36 metros entre el punto más bajo y el punto más alto que es la última curva, la curva número 14, y a partir de ahí recta de meta donde está todo el paddock, que sí que es verdad que está luego en un poquito de bajada hacia la curva número 1, y los tres sectores son casi espejo, el 1 y el 3, no sé si estáis de acuerdo conmigo. Sector 1 es el que está marcado aquí en rojo, el sector 3 es el que está marcado en amarillo y casi parecen una especie de copia a la inversa, ¿no? Son en espejo. El sector número 2 es mucho más fluido, es un sector con curvas muy enlazadas, media velocidad, ese es el tópico, ¿no? El que tenemos en este Gran Premio, en este circuito de Hungaroring, pero el primero y el segundo, el primero y el tercero, perdón, son más o menos una especie de copia. Entonces, yo lo que tengo por aquí preparado es una onboard, voy a apagar la música un momentito, y si queréis, lo que podemos hacer es ver cómo es una vuelta onboard en el videojuego, en el F1 23, de este circuito de Hungaroring. No me deja apagar la música. Pues nada, lo ponemos con música. Esto es la onboard al Hungaroring. Vamos a por ella. Aquí hace una trazada un poquito extraña. Entramos en la última curva y recta de meta del circuito. Aquí a final de recta llegamos a unos 320 km/h más o menos. Estamos en la primera zona de DRS de 2 que vamos a tener. Se frena en el 75, no se apura demasiado el primer piano. Aquí lo que quiere sobre todo es tener una buena salida, una buena tracción, sobre todo en carrera, porque esta unión entre la curva 1, la 2 y 3 es una zona de adelantamiento. Hemos pasado la segunda zona de DRS, curva número 2 a 140 por hora. Aquí de repente apretamos y la bajada nos permite llegar a 220. Llegamos a la curva más rápida del circuito. Entramos ya casi en el segundo sector. Esta curva se hace a unos 220-230 km/h y entramos de repente en el segundo parcial. Aquí, ¿qué es lo que tenemos? Esta primera chicane de alta velocidad. Se aprovecha mucho el piano interior y el piano exterior, le das mucha salida al coche y esto es toda una enlazada de curvas en las que es muy fácil que el coche se te vaya de atrás y perder bastante tiempo. Si cometes un error en la primera vas a perder mucho tiempo, tienes que afinar mucho, 220-230 la velocidad media más o menos que tienes al principio de las enlazadas, luego vas bajando a 150, otra vez una curva de 120 y entramos en las dos últimas, la curva número 13. Le das salida aquí al máximo posible, te metes dentro del carril de incorporación a boxes, que es este de aquí, y luego curva número 14, una curva que se hace unos 110-120 km/h más o menos, importante salir con buena tracción, poquito parecida al Afil en Silverstone, porque haces a veces una especie de vértice en V para aprovechar la frenada al máximo y luego también atacar el vértice muy tarde y aprovechar la salida al máximo. Ahí, por ejemplo, como muy bien nos estáis diciendo en el chat, es donde cometió el trompo en la curva número 13 Max Verstappen el año pasado. ¿Qué es lo que ocurrió en el año 2022? Pues tuvimos una carrera, vamos a decir, relativamente interesante. En general, lo que podemos decir es que es un circuito en el que es difícil adelantar. Luego vamos a repasar el dato de adelantamientos del año pasado, pero no es el circuito que a priori digas es el más fácil para tener rebases. ¿Cuáles son las zonas principales a las que tenemos que prestar atención este fin de semana? Obviamente la recta de meta, la primera zona de DRS, y luego la segunda, porque sí que esta segunda zona de DRS te deja un poquito de opción a la contra. Sobre todo, dejaría más si tuviéramos una detección extra, porque aquí el que sale en la detección de la curva número 14 y abre el DRS en la recta de meta, si consigues el adelantamiento en la curva número 1, lo que vas a tener aquí es más DRS para ampliar tu ventaja hacia la curva número 2. Si hubiera aquí una detección, de repente quizá el piloto de detrás
puede tomar la réplica. ¿Qué es lo que se suele hacer aquí? La gente se tira mucho en la curva número 1. Es una curva que permite unos radios diferentes, es bastante ancha, es bastante plana, y hay gente que la traza muy por el interior, gente que la traza muy por el exterior. Lo principal es salir con buena tracción para poder colocar bien el coche, y lo que se suele hacer últimamente mucho es aprovechar el exterior de la curva número 2 para luego colarte en el interior de la curva número 3, porque aquí puedes llevar mucha velocidad con el DRS, te pones en paralelo con el coche que tienes por el interior, aunque el coche del interior está haciendo menos metros, y luego aprovechas esa mayor velocidad y que tienes la cuerda interior para meterte por aquí dentro, en la curva número 3, y hacer el adelantamiento. El resto del circuito es de mantener la posición, de no cometer un error, y ya digo, la curva número 14 sí que es crucial en cuanto a salir de la curva número 14 con una buena tracción y entrar también en esta zona de aquí, en la zona de detección del DRS, a menos de un segundo para poder utilizarlo en las dos primeras curvas. ¿Qué ocurrió la temporada pasada? ¿Qué ocurrió en el año 2022, el primero de reglamento nuevo? Pues que tuvimos una pole sorprendente, pole de George Russell, que se explica yo creo también por la mejora que empezó a vivir el equipo Mercedes desde el Gran Premio de Gran Bretaña y por una clave de este circuito. No hay grandes rectas, no hay velocidades puntas muy altas. El principal problema que tenía Mercedes el año pasado era el porpoising. En este circuito no se vio tan afectado. En la carrera fue otra historia. La carrera Verstappen cometió un trompo, pero aún con eso se acabó ganando. Fue una debacle estratégica de Ferrari, si os acordáis. La victoria fue para Verstappen, Hamilton terminó segundo, Russell terminó tercero. Le metieron el neumático duro a Charles Leclerc, que fue un neumático que no estaba funcionando de ninguna manera. Y fue una carrera movidita pese a todo, porque aunque en Hungría es difícil adelantar, el año pasado tuvimos un total de 65 adelantamientos. Fue el Gran Premio de Hungría con más adelantamientos de la historia en seco. No contemos el 21 porque ahí parte de la carrera se declaró en mojado. El año 2006 también estaba en mojado, pero en seco fue el Gran Premio de Hungría de la historia desde el 86 con más adelantamientos, 65, solamente se vieron 34, 35 en la realización. Y en aquel año, creo que esto era la carrera número 12 de la temporada, fue la tercera carrera con más rebases de la temporada. Ni tan mal. Y la aerodinámica nueva de los Fórmula 1 de permitirse seguir funcionó bien, porque aquí no hay tantísimo aire sucio, las velocidades no son tan grandes, y aunque sí que vayas con una carga aerodinámica muy grande, es cierto que te puedes permitir estar un poquito más cerca del coche del año pasado. Ya digo, lo que pasó es que Russell salió en la pole, aguantó, Ocon le hizo la cerdada que le hizo a Fernando Alonso, no sé si os acordáis, en la salida, luego la debacle estratégica de Ferrari con el neumático duro, etcétera, etcétera, etcétera. La estrategia va a ser uno de los puntos fundamentales que vamos a tener en este Gran Premio. Vamos a mirar a lo que ocurrió el año pasado, porque nuevos neumáticos de 18 pulgadas, nuevo reglamento aerodinámico también, se puede trazar una cierta comparativa, y la estrategia que tuvimos el año pasado fue 2 paradas. Yo este año no espero menos. Yo este año, sinceramente, no espero menos, porque la carrera del año pasado, además, se hizo con bastante frío. La estrategia ganadora fue la de Verstappen, que quizá puede quedar un pelín falseada, porque salía fuera del top 10, salió en la 10ª posición por problemas que tuvo en la clasificación, así que quizá también estaba un poco a la contra con ese neumático blando. Luego metió 2 juegos de neumáticos medios, pero todo el mundo, más o menos en el top 10, siguió la misma elección. 2 paradas, jugando con cuándo pones cada neumático, pero siempre con el amarillo medio y el rojo blando. Ferrari hizo lo que hizo con Leclerc, y fijaos, el neumático duro lo metieron en la 9 y lo sacaron en la 54. Fue una debacle. Yo no sé si el neumático duro se va a usar este año. Sí que hay una salvaguardia. El año pasado era neumático C2, C3, C4, y este año tenemos la gama más blanda de Pirelli, C3, C4, C5. Que os compro perfectamente, que quizá no demostró tanta degradación en Silverstone con la nueva configuración de la carcasa, pero igualmente es un pasito un poco más blando. Hay que ver cómo rinden las gomas aquí. El año pasado el principal problema fue la temperatura. Tuvimos 20 grados de temperatura ambiente en la carrera, 25 grados de temperatura de pista, y eso hizo que el neumático duro, por ejemplo, fuera muy difícil de calentar. No sé si este año va a ser algo diferente, porque las temperaturas no se esperan excesivamente altas, y además vamos a tener esas lluvias que se esperan para el viernes y para el sábado. El domingo quizá puede ser una historia diferente. ¿Qué es lo que trae Pirelli? ¿Qué es lo que dice Pirelli para este Gran Premio? Pues aquí lo tenéis, neumático C3, C4, C5, es decir, lo más blando de la gama de Pirelli este año. Y en cuanto a lo que depara técnicamente el circuito, pues bueno, es un circuito que tiene, en cuanto a nivel de tracción, un 4/5, el 5 es el máximo, el 1 es el más bajo. Tiene sentido, es todo muy stop and go, son salidas de curvas relativamente lentas, ángulos de 90 grados donde tienes que poner el coche de repente recto muy pronto y sales de una forma muy longitudinal, y eso mete mucho estrés en los neumáticos traseros. De hecho, se ve aquí en el gráfico, es especialmente el trasero izquierdo el que sufre más, y fijaos la comparativa de los neumáticos traseros contra los neumáticos delanteros. El grip del asfalto no está mal, es un 3/5, es un asfalto que se reasfaltó hace poco.
abrasión poquita. No es un asfalto súper rugoso. Y luego la evolución es bastante alta también, un 4/5, porque es verdad que el Hungaroring durante el resto del año no se usa demasiado. Y sobre todo, si nos va a llover en clasificación y el viernes, pues la pista puede estar bastante verde el domingo. Y todo el mundo está haciendo ya la comparación de que esto, ¿qué es? Esto es un Mónaco con sin muros. Efectivamente, se puede considerar un Mónaco sin muros. Y por eso creo que es tan buenas noticias que lleguemos a este gran premio para el equipo Aston Martin. La comparativa, por ejemplo, de los gráficos tan buenos que nos da Pirelli y la información que nos da Pirelli cada fin de semana, pues en cuanto a tracción, Hungría es un 4, ellos cifran Mónaco en un 5. Bastante parecida. Grip sí que es verdad que se deriva un poco. El grip de Hungría es un 3 para Pirelli, es un 1 en Mónaco, pero obviamente en Mónaco estamos hablando de las calles de una ciudad y Hungría no deja de ser un circuito urbano. Pero fijaos, la abrasión, un 2 para Hungría, un 1 para Mónaco. Con un circuito permanente Hungría y un circuito urbano Mónaco, la abrasión es casi la misma. Y luego la evolución de la pista casi igual también, un 4 para Hungría o un 5 para Mónaco. Hay más comparativas, hay más similaridades. Tenemos la tercera media de velocidad más lenta de la temporada. ¿Y cuáles son las otras dos más lentas? Efectivamente, Singapur y Mónaco, los otros dos grandes premios que ha señalado Fernando Alonso como posibles victorias este año, como posibles opciones de conseguir la número 33. Ya veis, la media de velocidad a lo largo de una vuelta en carrera es de 153 por hora en Mónaco, 164 para Marina Bay y luego Hungría está un poquito por encima, 186 km/h, pero es bastante baja en comparación con lo que tenemos con otros circuitos del calendario, y sobre todo lo que hace esto a un Mónaco sin muros, aunque obviamente haya más rebases que en Mónaco, es que hay pocas rectas, no hay una velocidad muy alta y por tanto eso beneficia a Red Bull, sí, porque siempre le beneficia, pero también beneficia a Aston Martin. Entonces, respondiendo a la pregunta que todo el mundo está esperando que responda, ¿va a llegar la 33 en este Gran Premio de Hungría? Pues no lo sé. La respuesta es no lo sé. Os digo lo que decimos siempre en este tipo de guías. Tenemos que entrar con la mentalidad de que Red Bull es el mejor coche en todos los escenarios. Porque llegamos a un circuito de alta velocidad como Jeddah y Red Bull es el mejor. Llegamos a un circuito de baja velocidad y de mucha carga aerodinámica como es por ejemplo Mónaco y Red Bull es el mejor. Entonces no hay ningún tipo de argumento para pensar que Red Bull no va a ser el líder en clasificación y en carrera este fin de semana. Hay que ver dónde se sitúa cada piloto, hay que ver si Checo por fin puede recuperar la forma, hay que ver qué pasa con las mejoras, eso sí que puede ser una pequeña salvaguardia que tenemos que tener, pero vamos a pensar que con Red Bull delante sí que puede haber una pequeña alternativa o puede haber un hueco para que se pueda meter ahí dentro el equipo Aston Martin. ¿Por qué? Porque tenemos el precedente de Mónaco. En Mónaco claramente vimos que Aston Martin era el segundo equipo. ¿Qué es lo que encontramos en Mónaco? Red Bull más rápido en ritmo de carrera, Aston Martin segundo, Ferrari tercero, cuarto Alpine, ojo con Alpine que en Mónaco estuvieron muy bien, y quinto el equipo Mercedes, esto es en clasificación, luego en carrera obviamente con la lluvia y con el ritmo de carrera pues se desprendieron cosas diferentes, pero en ritmo puro lo que nos dejó el sábado fue eso, Red Bull, Aston, Ferrari, Alpine, Mercedes y luego ya bastante por detrás el equipo McLaren. Claro, me podéis decir, hombre, es que Jorge, en Mónaco no teníamos todo el paquete de actualizaciones, porque es cierto que McLaren había metido la especificación B, pero era el primer gran premio en el que lo probaban, pero todavía no teníamos los nuevos pontones del equipo Ferrari, no teníamos el nuevo morro de Aston Martin, no teníamos la actualización de Aston Martin en el Gran Premio de Canadá. Os lo compro completamente. Desde entonces la situación puede haber cambiado un poquito. Vamos a pensar entonces en una referencia un poquito más cercana en cuanto al tiempo. Vamos a irnos al Gran Premio de Canadá. Ok. Vale, el Gilles Villeneuve no tiene nada que ver con Hungría en los sectores 2 y 3. Yo he visto las telemetrías y las velocidades del primer sector del Gilles Villeneuve y las velocidades de paso, el tipo de curva, son bastante parecidas a algunas que tenemos en Hungría, sobre todo el segundo sector. Yo creo que el primer sector de Canadá y el segundo sector de Hungría se parecen bastante más de lo que pensamos. ¿Y cuáles son los datos que nos reflejó el Gran Premio de Canadá? No podemos tomar datos de Libres 1 porque estuvieron lastrados por el problema de las cámaras, no podemos tomar datos de Libres 2 porque hubo lluvia, no podemos tomar datos de Libres 3 por lluvia, no podemos tomar datos de la crono por la lluvia, vamos a tomar datos de la carrera. Y lo que nos dice los datos de los pilotos y los equipos más rápidos en el primer parcial de Canadá, en el Gran Premio de Canadá, fue esto, que Max Verstappen estaba por delante, pero a la milésima estaba Fernando Alonso, Hamilton tercero y Leclerc cuarto.
de nuevo vemos un poquito la tendencia que teníamos en Mónaco. Primero Red Bull, segundo Aston Martin, y sí que se invierten aquí las posiciones entre Ferrari y Mercedes. Pero viendo estos datos y sobre todo tomando en cuenta cuál es la idiosincrasia de cada coche, sí que me atrevo a ver a Aston Martin como una fuerza en este Gran Premio. ¿Por qué? Porque al final decimos que el principal problema que tiene Aston Martin es rectas, velocidad punta, y hemos descubierto también que en curva de alta velocidad, como pasó en Silverstone, pues el coche no se acaba de agarrar del todo. Curva de baja velocidad, zonas de tracción, nos lo demostraron en Mónaco, y a lo mejor un poco de media velocidad, como tenemos en Hungría, con estas curvas que en la mayoría de casos no se superan los 120 km/h de velocidad mínima, el Aston Martin funciona bien. El Ferrari también puede funcionar bien aquí. ¿Por qué? Porque la curva rápida es el punto débil del Ferrari, no tenemos curva rápida en Hungría. Por tanto, podemos encontrar aquí también otro motivo para estar contentos. ¿Qué es lo que puede cambiar la situación? La meteorología. Si hace mucho frío, de repente el Aston Martin quizá no es capaz de meter el neumático en temperatura, eso sí que le puede venir un poquito mejor a Ferrari. Si hace calor, es bueno para el equipo Aston Martin, y según nos dijo Marc Gené también en el Festival de Goodwood, en Ferrari ya no están preocupados por la degradación y por la meteorología, entonces podemos pensar que también Ferrari puede estar en una contención por la victoria en el Gran Premio de Hungría si las temperaturas incluso son altas. Entonces, si ahora mismo yo me tuviera que mojar y tuviera que hacer mi apuesta sin haber visto unos entrenamientos libres y a martes, ¿de qué es lo que creo que puede ser el orden que vamos a tener en el Gran Premio de Hungría? Para mí, yo os diría Red Bull como la primera. Me parece que es lo obvio, es la apuesta segura. La segunda posición para Aston Martin o Ferrari, no lo sé. Creo que estaría Aston Martin por delante, pero tendríamos Red Bull, Aston Martin, Ferrari, ahí intercambiándose a lo mejor. Y la tercera posición, un trío entre Mercedes. Quiero volver a confiar en Alpine, porque dejó buenas sensaciones en Mónaco, y esto es una pequeña traslación de Mónaco. Y vamos a ver el equipo McLaren, porque es verdad que rindieron muy bien en Austria, es verdad que rindieron muy bien en Silverstone, es verdad que las mejoras funcionan, es verdad que incluso McLaren va a meter más mejoras en este Gran Premio, pero el propio Zak Brown dijo, a ver, Hungría no tiene nada que ver con Silverstone, fijémonos en Spa y quizá vamos a calmarnos un poquito para Budapest. Yo todavía necesito ver cómo funciona ese coche en un circuito diametralmente opuesto a lo que hemos visto en Gran Bretaña. Por eso mismo yo tengo la sensación de que McLaren no va a estar tan fuerte. Es la sensación. A lo mejor llegamos el domingo o el sábado y te hacen una clasificación increíble. Pero ya digo, para mí, a martes, guardad clip y luego si queréis me sacáis ahí todas las vergüenzas el domingo. A martes, previo del Gran Premio de Hungría, mi apuesta es Red Bull, Aston Martin, Ferrari, muy pegado por detrás, pero creo que Aston Martin por delante. Y luego Mercedes, Alpine, McLaren en ese tercer grupo. ¿Puede llegar a la 33 entonces? Pues sí, es una gran oportunidad que dependerá de lo fuerte que esté Red Bull y luego depende para mí de dos factores. Uno es la meteorología y el otro es el funcionamiento que podamos tener de las mejoras. La meteorología, pues la meteorología es un poco lo que estamos viendo durante los últimos grandes premios. Es la tónica habitual en la que se nos está convirtiendo la Fórmula 1. Esta es la previsión que tenemos para este fin de semana para el Gran Premio de Hungría. Lluvia el viernes, lluvia el sábado y el domingo sí que se presenta un poquito más seco. El viernes la previsión es de más de un 70% de probabilidad de lluvia a la hora de los entrenamientos libres, así que yo contaría con que vamos a tener al menos una sesión de libres pasada por agua. El sábado la previsión es menor, estamos hablando de aproximadamente un 50% de lluvia en la clasificación, y el domingo estamos en una probabilidad bastante mínima, diría, por debajo del 10%, 18% aquí, ¿vale? A las 2 de la tarde, pero luego a las 5 ya se va por debajo del 10% en las horas en las que se disputa la carrera. La temperatura es otra cosa que puede afectarnos. Bien para Ferrari si hace poco calor, mal para Aston Martin si hace poco calor. El sábado estaríamos hablando de que si es en seco tendríamos unos 27 grados de máxima. El domingo, si fuera en seco, estaríamos hablando de unos 28, 29 grados de máxima a la hora de la carrera. El año pasado, recordemos, estábamos hablando de una pista muy fría, con una temperatura de 20 grados ambiente, 25 grados en pista. Son 10 grados más, entonces creo que estaríamos en una situación diferente. Y luego, para mí, la segunda cuestión para ver el rendimiento real es cómo van a funcionar las mejoras.
cuáles van a ser el funcionamiento de las mejoras que trae Red Bull. Recordemos que lo tenemos ya publicado en nuestro canal de YouTube. El equipo Red Bull va a traer una nueva especificación en los pontones que, según dicen desde Alemania, está muy inspirada en la solución que en primer momento adoptó el equipo Aston Martin, Alpine, y que luego han ido copiando desde el resto de equipos, McLaren, el equipo Williams también, Ferrari de aquella manera, y ahora se dice que el equipo Red Bull lo va a hacer. Se cifra en 2-3 décimas la mejora que puede tener Red Bull con esas mejoras, y aparte de Red Bull se está hablando de que McLaren puede seguir trayendo algunas piezas para terminar de confeccionar la especificación B del coche, piezas mínimas, pero bueno, que se van a seguir introduciendo en el coche. Por lo que yo he podido leer entre líneas del comunicado de Andrea Stella, del director del equipo, solamente lo va a llevar Norris. Creo que solamente lo va a llevar Norris, y quizá habría que esperar a Spa para que Oscar Piastri pueda tener esas mejoras. Pero aparte de eso, no hay muchos rumores de que vaya a mejorar más gente, más allá de que Mercedes dice vamos a seguir trayendo cosas, pero no sabemos muy bien en qué plazos. Eso es lo que yo creo que puede romper la baraja y que nos dé un resultado diferente a lo que esperamos, que es esa victoria de Red Bull, y ojalá el equipo Aston Martin luchando un poquito más de cerca. Para verlo, pues por supuesto que vamos a estar aquí en directo durante todas las sesiones para contaros qué ocurre desde el circuito de Hungaroring. Vamos a empezar el viernes con los entrenamientos libres 1, la sesión arrancará a la 1:30, pero nosotros tendremos un cuarto de hora de previa, así que empezaremos a la 1:15, horario centroeuropeo de verano, horario CEST. Libres 2 serán a las 5 de la tarde, 4:45 empezaremos con nuestra previa. Por supuesto, en medio de las dos sesiones de entrenamientos libres vamos a tener nuestro directo exclusivo para subs con Antonio Lobato. Sesión de libres 3 empezará a las 12:30, nosotros empezaremos un cuarto de hora antes con la previa, a las 12:15. La clasificación a las 4 de la tarde, 3:30 estaremos con el previo, y el domingo el plato fuerte, la carrera a las 3 de la tarde, a las 2 empezaremos nuestro previo del Gran Premio de Hungría del año 2023, que repito, está marcado en el calendario de Fernando Alonso como la segunda bala en una recámara de 3. Mónaco estuvo a 84 milésimas en la clasificación y un neumático medio en carrera. A ver qué es lo que pasa este fin de semana en Hungaroring.